la distancia entre el Sol y la Tierra es la más lejana que se ha producido. Y eso es lo que va a Así tener es. corriente, sí, va a tener una corriente de frío por todos lados, ¿ah? Ujú. Por todos lados. Va a ser un Eso. invierno crudo. Bueno, hermano, discúlpame. Vamos a ingresar, estamos ingresando ya al Facebook, estamos ya conectados con los hermanos allá. Yo estoy ingresando a algunos hermanos que están viniendo aquí a plataforma para comenzar ya la lección del día de hoy. Bienvenidos todos. De esta manera estamos ya arrancando este día martes y hoy tendrá la lección mi hermano Mario, tengo entendido. Así que gracias por acompañarnos. Bienvenidos los hermanos que no hemos saludado todavía. Eh, Así que estoy silenciando micrófonos para que podamos ponernos en modo estudio. Por ahí creo que estoy. Muy bien. Vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias a Dios porque ya nuevamente nos encontramos acá frente al computador para conectarnos a través de plataforma Zoom y también la bienvenida a los hermanos que nos acompañan de la otra parte allá de la línea. Así que bien, vamos ya a orar al Señor y oraremos por la salud como siempre lo hacemos. Me contaba el hermano Jorge que está mejor ya él, pero la hermana Marisa todavía está un poquito delicada. Así que oraremos al Señor por nuestra hermana y voy a pedir a Ernest que nos puedas conducir, hermano Ernest, por la oración. Y la hermana Doris, que no la hemos visto eh, hace 2 días. Néstor, si tú algo nos contabas ayer, tu micrófono, por favor, Néstor. Creo que sería bueno seguir orando por su hija Raquel, que está bien malita. Está en Miami y la hermana iba a viajar anoche para allá. Dice que son 6 horas de viaje, ¿ya? Así que sería bueno considerarla, tomarla en cuenta. ¿Cómo se llama? La hermana Toya. An- Ah, eh, ya. sí, también. La hermana, no me acuerdo, encontré el apellido, ¿ya? De Cartagena. ¿Cómo se llama Ralph? No, con el micrófono apagado no. No funciona. Victoria, le dice Victoria. 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 María Victoria. María Victoria. Sí, por favor, por ella también, que estaba bien malita el domingo. Bueno. Ahí tenemos entonces Ernest. Y hoy para pedir por mi hermano Mario, que es el encargado entonces de conducirnos en la lección. Dame un minuto. Hay otro hermano que está viniendo ahí. Y bueno, les invito entonces a inclinar nuestros rostros. Oramos a nuestro Dios. Oremos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Damos las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que usted nos ha permitido de poder reunirnos a través de este sistema de estudios para poder entonces ir avanzando en nuestros conocimientos acerca de su palabra, Señor, para poder ir avanzando en, en la sabiduría que usted espera que nosotros tengamos mediante sus conocimientos, mediante todo su poder y su gloria, Señor. Queremos dar las gracias porque usted nos ha permitido que podamos reunirnos, que podamos estar aquí presentes y al mismo tiempo, Padre Celestial, agradecer porque usted nos ha dado este día maravilloso y todos nuestros días han sido de aprendizaje, de conocimiento, de adquirir mayor sabiduría, Señor, de cómo guiarnos en este mundo que está tan lleno de maldad, Padre Celestial, y eh, estamos siempre rogando a usted, Padre nuestro, para que usted nos guíe, para que nunca nos apartemos ni a izquierda ni a derecha de esta senda que ha dejado trazada a través de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos en esta hora, Padre nuestro, por todos aquellos que estamos aquí presentes, por nuestras familias, para que podamos estar prestando atención plenamente a aquello que nuestro hermano Mario va a estar predicando el día de hoy, que será quien nos trae la enseñanza. Y rogamos por él, Padre Celestial, para que usted pueda estar en su mente, en su corazón y todo aquello que vayamos a escuchar de su boca sea plenamente conforme a la palabra que usted nos ha enseñado. Rogamos, Padre Celestial, también por nuestra hermana Doris, por su hija que está pasando por momentos difíciles. Usted, Padre Celestial, sabe cuáles son las Tiene una condiciones corriente de en frío este por todos lados, instante ¿ah? y rogamos, Padre Celestial, porque usted pueda acompañarla en todo momento. Por la hermana María Victoria también, Padre Celestial, para que usted pueda estar con ella, para que pueda acompañarla en todos los momentos y las situaciones que pueda ella estar atravesando.
y también por la salud de nuestra hermana, por la esposa de nuestro hermano Jorge Figueroa, Señor, nuestra hermana Marisa, para que también pueda estar en su salud, para que ella pueda recuperarse plenamente. Rogamos por todos ellos y muchos más, Padre Celestial, porque quizás hay muchos otros hermanos que quizás no conocemos, pero están pasando por momentos complicados, y rogamos que en su inmenso poder y en su providencia divina, Señor, Padre, usted pueda acompañarlos para que puedan tener todos los medios necesarios a su alcance para que puedan recuperarse. Gracias le damos, Señor, por todo aquello que usted nos da, por su paciencia, porque usted nos ha dado más días de vida para que podamos enderezar nuestros caminos. Y también, Padre Celestial, eh, rogamos en esta hora que se quede con nosotros hasta el final de esta reunión. Que todo lo que se diga y se haga sea conforme a su voluntad y no a la nuestra. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Estamos ya listos para comenzar. Mi hermano, habíamos mencionado, mi hermano Mario nos conduce en esta tarde. Bienvenidos a aquellos hermanos que no hemos tenido la oportunidad de saludarnos, pero ya estamos listos para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Tome su Biblia, su libro de apunte, para que así podamos entonces tomar nota de algunos puntillos que siempre son interesantes. Hermano Mario, gracias por estar con nosotros. ¿Puede ya comenzar, mi hermanito? Gracias, hermano Sergio, y feliz noche para todos ustedes, hermanos y hermanas. Que nuestro buen Dios les bendiga, les ayude y les cuide en todo, pues. Hoy vamos a estudiar cuál es el propósito del hombre en este mundo. Voy a compartir pantalla. Voy para allá, hermano, dame un minuto. Gracias. Ahí estaría. Muy bien, perfecto. Sí. Ok, como pueden ver ahí, el título es ese, pues, el que acabo de nombrar. ¿Cuál es el propósito del hombre en este mundo? Cuando uno ve la humanidad, pues, y me imagino que siempre ha sido así, porque cada uno de nosotros vemos y tenemos diferentes experiencias. Realmente las personas no se interesan en entender cuál es el propósito que tienen aquí en la Tierra. A pesar de eso, ha habido muchos pensadores, filósofos, sabios que han tratado de definir cuál es el propósito del ser humano en este mundo. Y la respuesta es que no hay consenso, porque cada uno define o piensa las cosas de acuerdo a sus criterios. Entonces, eso pues es un tema interesante, porque desde tiempos inmemorables, pues el hombre ha tratado de definir, sobre todo los pensadores y las personas que se interesan de alguna manera en eso, pues, porque del resto, la mayoría de las personas viven y no les preocupa mucho este tipo de temas, pues. Entonces, hablar de propósito de la vida y específicamente del ser humano es un tema que ha fascinado a sabios, filósofos, historiadores, pensadores, eruditos, científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca ha habido consenso. ¿Okay? Cada uno llega a diferentes conclusiones. Entonces, la pregunta, ¿por qué y para qué existimos? Muchas veces no tiene respuesta. ¿Cuál debería ser nuestra meta, objetivo, misión o propósito en esta vida? Y bueno, no es fácil definir, hermanos, no es fácil definir cuál es el propósito del ser humano en esta tierra o en este planeta. Para los hombres comunes, pues muchas veces es un misterio que no les interesa sondear. A veces pueden recurrir a cosas como esotéricas para tratar de tener alguna información, pero sin embargo vemos que la mayoría de la gente lo que está es preocupada por vivir en este mundo. ¿Ok? No les llama mucho la atención ni siquiera la vida venidera, a pesar de que se les predica y se les anuncia. Cada quien vive como si nunca hubiesen a partir de acá, aunque todos de una manera u otra saben que van a morir. Entonces, lamentablemente, debemos entender que el hombre sí tiene propósito en esta tierra, en este mundo, y que hay respuestas, pero la respuesta tiene que ser buscada en la fuente original. Entonces, en función de eso, pues muchos
terminan diciendo vive tu vida y deja vivir. Otros dicen haz lo que te haga feliz, pues. Otros dicen todos tienen derecho a ser feliz, pues. No importa cómo vivas o lo que tú quieras hacer. Vive tu vida al máximo. Otros que dicen, pues. Entonces, lo que debemos entender, hermano, que la vida debe ser más que el ciclo normal, o sea, nacer, crecer, vivir, comer, beber, divertirse, madurar o envejecer, reprocrearse, envejecer y morir. ¿Ok? Porque ese es el ciclo de la vida. Y todo el mundo piensa que eso es todo en este mundo. Pero la otra cosa es que las personas, por más que se afanen, por más que se preocupen por mejorar su vida, pareciera que la felicidad es inalcanzable. Y es inalcanzable porque la mayoría de las personas no son conformes con su vida, con lo que tienen, y no han comprendido realmente bien las cosas. Las cosas no siempre salen bien y muchas veces se puede tener una vida llena de muchas dificultades. Entonces, debemos entender que la vida es solamente vivir por vivir, pues. Por ejemplo, para Sócrates, el propósito del ser humano era buscar la verdad a través de la razón y practicar lo bueno, o sea, razonar, pues, razonamiento. Muy parecido a lo que era el gnosticismo y ese tipo de corriente que tiene muchos siglos existiendo. Para Heidegger y Sartre, el ser humano tiene la libertad para crear su propio significado y propósito. Entonces, según ellos, pues el ser humano es el que define su propósito en este mundo a través de sus elecciones y acciones. Para Tomás de Aquino, la felicidad es el propósito del ser humano, pues. El ser feliz sea como sea. Y eso es una de las cosas que ha hecho más infeliz a las personas, porque la felicidad absoluta no se logra de la manera como el mundo lo ofrece. Aristóteles, por ejemplo, dice que el propósito es natural del ser humano. O sea, ¿qué significa? Integrarse con la sociedad y con el entorno natural. O sea, uno más que vive en este mundo, pasa su tiempo y después perece y se va, pues. Entonces, estos son pensadores. Cuando uno va, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la inteligencia artificial y le pide que le diga el concepto generalizado de lo que es el propósito del ser humano, entonces vemos que nos dice lo siguiente: el propósito del ser humano en la Tierra, según diversas perspectivas, de acuerdo a como cada quien lo vea, filosófica, no es una respuesta única, sino más bien una cuestión abierta y compleja que depende de la interpretación personal y del marco filosófico que se adopte. En general, los filósofos plantean que el ser humano tiene un propósito intrínseco relacionado con la búsqueda de sentido, o sea, autorrealización personal, la virtud y la relación con el mundo y con los demás, pues. Entonces, hay muchas ideas que hoy circulan. Hoy notamos, por ejemplo, cómo circula fuertemente la idea de que todo el mundo tiene derecho a ser feliz como él quiera, pues. Y eso pues ha llevado como consecuencia que las personas pues definan lo que quieren ser. Si las personas quieren ser gatos, son gatos, pues. Si las personas quieren ser perros, son perros. Si las personas quieren ser del sexo opuesto, son del sexo opuesto, pues. Si alguien quiere casarse con un animal, se casa con un animal, pues. Porque esa es la filosofía, la idea que hoy se está manejando, pues. Hoy es lo que el mundo poco a poco se va involucrando cada día más. Entonces, si un hombre quiere ser mujer, ¿cuál es el problema? Que sea mujer, pues. Y con esa filosofía, pues resulta que las personas andan buscando la felicidad y tampoco la hallan, porque no es allí donde se puede conseguir la felicidad. Entonces, como dije, parte de su infelicidad es básicamente que no son conformes con lo que son. Hombre debería ser hombre, mujer, mujer. Los animales tienen su condición y el estatuto que Dios le ha dado en este mundo.
y cada quien debería aceptar su condición tal como es, pues. ¿Ok? Entonces, el problema es ese. Entonces, para entender el propósito del ser humano, hermanos, en este mundo, pues debemos consultar a su creador, pues a la fuente de la vida. Dios es el único que nos puede dar respuesta y nos puede decir por qué nos creó y cuál es nuestro propósito en esta tierra. Cuando uno lee los primeros capítulos de Salomón, pareciera que Salomón da una serie de, de ideas, de pensamientos que a veces parecieran hasta un poco que muestra la vida como algo monótono, agotador, donde pareciera que no se llega muy lejos, sino que todo es un afán, todo es agotador, pues, ¿ok? Y digamos que no lo visualizó del todo mal, porque muchas personas sienten que la vida es una fatiga, una lucha constante. Entonces, para entender pues el propósito del ser humano en este mundo, pues debemos consultar a Dios, pues. En Eclesiastés 1, del 3 al 11, dice la palabra, Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? O sea, ¿de qué le beneficia? Generación va y generación viene. El ciclo, nacen, viven, crecen, se multiplican, envejecen y mueren. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. O sea, realmente pareciera algo muy monótono y muy agotador, pues. Pareciera que no hay, como que no hay motivación, no hay algo que entusiasme, pues. Sigue diciendo del 8 al 11, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Algo así como, como algo, un fatalismo o algo que ya no tiene manera de cambiar. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, que aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Entonces, Salomón pareciera que nos da un cuadro que desanima, desalentador. O sea, sus palabras parecieran pues no dar esperanza. La vida es un ciclo de diferentes cosas que al final llevan a lo mismo, porque eso es lo que está diciendo. Sigue diciendo Eclesiastés 1, el 13 al 15, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Entonces, aquí ya incluye o mete a Dios en ese penoso trabajo, en esa vida traginosa que tiene el ser humano, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Notemos, aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no se puede no puede contarse. Entonces, a veces, hermanos, pareciera que la vida precisamente es esto que está relatando Salomón, pues, sobre todo para los que no tienen a Dios. Entonces, pareciera que ese es el día a día. Y si esto es así, si todo siempre va a ser igual, entonces, ¿por qué preocuparnos por un mañana? ¿Por qué preocuparnos por qué será nuestra vida posterior si todo es un ciclo continuo que se repite día tras día? Y entonces la conclusión parcial a la que llega Salomón en capítulo 2, versículo del 22 al 24, dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad.
No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios y esto es la conclusión a la que llega, digamos, la mayoría de las personas del mundo. Comamos, bebamos y disfrutemos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿Por qué estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Ok? Entonces, Dios nos hizo a nosotros con un propósito. Y tenemos muchos propósitos en este mundo, de acuerdo a la voluntad del Creador. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1, del 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí vemos el primer propósito. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos una misión, un propósito. Después dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. O sea, aquí viene otro propósito más, o dos propósitos más. Pues, concebir, pues, familia y multiplicarse. Llenar la tierra y sojuzgarla, pues es parte de fructificar y multiplicados. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sigue diciendo, y dijo Dios en el 29:30, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces aquí viene la otra parte de lo que venimos diciendo, pues, ¿cuál es el propósito del ser humano? Enseñorearse de la tierra, procrear, tener hijos, multiplicarse y comer, pues. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Entonces, aquí tenemos algunos propósitos básicos del ser humano que Dios se los ha dado. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Le dio la responsabilidad de someter y gobernar sobre todo ser vivo. Debían fructificar y multiplicarse, buscando llenar la tierra. Debían concebir y procrear muchos hijos de tal manera que se multiplicasen hasta llenar la tierra. ¿Ok? Debían sojuzgar o someter a la tierra completa y alimentarse de ella. Ahora, esto es lo que ha hecho la humanidad a través de los siglos, hermano. La humanidad ha continuado cumpliendo con estos propósitos, es parte cotidiana de la vida de los seres humanos. Pero a medida que avanzamos en el estudio de la palabra del Señor, nos damos cuenta que el hombre tiene un propósito superior, un propósito que trasciende, un propósito por el cual Dios lo creó, que no es solamente reprocrearse, comer, dormir, vivir y finalmente morir. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y el primer propósito es buscar a Dios. Y esto es bueno no solamente para nosotros los cristianos, que ya lo hemos buscado, sino para las personas que tal vez están buscando a Dios o no se han preocupado por buscar a Dios. Para si hay algún amigo o una amiga que nos esté visitando, o si, perdón, si más adelante ven el video, usted fue creado, amiga o amigo, y hermano y hermana, para que busquemos a Dios. Dios no creó al hombre para que llevara una vida banal y sin propósito en este mundo, como ha vivido la mayoría de la humanidad. El propósito trascendental del hombre es buscar a Dios, acercarse a su Hacedor y buscar conocerlo. En Hechos 17, 24 en adelante, Pablo da una disertación tan profunda que debemos estudiar y analizar siempre esta porción de la palabra. Y es una porción interesante para evangelizar y para predicarle a las personas cuál es su propósito en este mundo. En Hechos 17, del 24 al 28, Pablo dice, el Dios que hizo el mundo, primero, ¿no?
sigue diciendo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, dice la dependencia del hombre de Dios. Todos los seres humanos dependen de Dios, porque dice que Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dice, y de una sangre de Adán y Eva ha hecho todo el linaje de los hombres. Y la palabra para es la que nos dice cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué creó Dios a Adán y Eva? ¿Para qué les dijo que se multiplicaran, que se fructificaran y que llenaran la tierra? Pues lo dice aquí para que para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. O sea, Dios ha creado al ser humano, hermanos, para que le busque. Ese es el propósito primordial del hombre. El hombre debe buscar a Dios. Pablo está diciendo que Dios de una sola sangre ha creado todo el linaje de los hombres y tiene un propósito para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, aunque sea ciega, puedan hallarlo. Entonces, no es solamente buscar a Dios por buscarlo, sino que deben esforzarse por hallarlo, por encontrarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, ¿para qué Dios creó al ser humano, mis hermanos? Para que le busquen. Ese es el propósito primario del ser humano. Lo demás son cosas naturales que hacemos. Nacemos, comemos, bebemos, nos multiplicamos, envejecemos, morimos. Eso va a ser una cuestión natural. Pero Dios quiere que el hombre en su inteligencia, raciocinio, levante la mirada hacia Él y le busque. Para eso hemos sido creados todos los seres humanos, para que busquemos a Dios. Ese es el propósito, la meta, la intención de Dios cuando creó al hombre. Dios no creó al hombre para que llenara la tierra y viviera como mejor le pareciera. Entonces, Dios creó a Adán y Eva y de ellos hizo todos los linajes de la tierra con un gran propósito, para que le buscaran. La palabra buscar significa ir en pos. ¿Ok? Ir en pos es seguir, buscarlo con ganas, con esfuerzo, con la intención de ir tras él, pues. También significa requerir, preguntar, preocuparse, querer. Dios ha creado a los hombres para que vayan en pos de él. Ese es el propósito, hermano. Cuando las personas piensan, ¿para qué estoy yo en este mundo? ¿Por qué Dios me ha creado? ¿Para qué nací? Para que busques a Dios. Ese es tu primer propósito en la vida. Entonces, todos los hombres deberían comprender que Dios les ha creado, ¿verdad? Que les permite vivir y disfrutar de este mundo, además de que en este mundo y en Dios nosotros vivimos, nos movemos y somos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué Dios nos permite vivir, movernos, sernos, alimentarnos en este mundo? Para que le busquemos, para que preguntemos por Él, para que el hombre vaya en pos de Él. Esto significa que se esfuercen por conseguirle, encontrarle, hallarle, reconocerle. Entonces sí hay respuesta, hermanos. ¿Cuál es el propósito del ser humano en la tierra? No es incierto, es muy certero, porque Dios nos lo está diciendo, porque Dios es el que nos creó. Dios es el que define para qué nos creó, pues, y es para que le busquemos a Él, pues. Entonces, una de las razones por las cuales debemos entender que debemos buscar y encontrar a Dios es que todos los hombres dependemos de Dios, hermanos. Uno piensa que uno come, vive, trabaja, se multiplica, no le preocupa a Dios, a muchos, y piensa que no depende de Dios. Todos los seres humanos dependemos de Dios, porque la palabra nos dice que Dios sigue trabajando, sustentando su creación. Si Dios no sustentara su creación y su creación fallara, todos los hombres terminaríamos muriendo, pues.
¿Qué pasaría si viniera una gran sequía, pues, y dejara de llover como Dios ha establecido las estaciones? Pues muchos hombres moriríamos. Entonces dependemos de Él. Aunque no parezca, aunque no le veamos actuando en nuestras vidas muchas veces, la realidad es que la tierra es suya, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Como dice, como hemos leído, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 14, del 16 al 17 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dice, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos. Y noten lo que dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, el hombre, ¿para qué existe? El hombre, ¿por qué camina en esta tierra? ¿Por qué Dios ha permitido que nos multipliquemos y que la humanidad haya sido, haya ido creciendo a través del tiempo? Para que le busquemos, hermano. Ese es uno de los propósitos primordiales que tenemos nosotros los seres humanos. Salmo 14, del 2 al 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios está buscando, Dios está mirando, Dios está atento a quién está buscando, hermanos. Pero lamentablemente el ser humano no mira, no busca, no dirige su atención a Dios, sino que empiezan a pensar, a buscar revistas, comentarios, filósofos, personas que no saben ni siquiera dónde están parados, porque ellos tampoco tienen a Dios ni les interesa conocer a Dios. Ellos están más confundidos que muchas personas, porque las muchas letras a veces vuelven locas a las personas. Pero el propósito de Dios es que le busquemos, como dice Isaías 56, 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, le digo a su pueblo. Llamarle en tanto que está cercano. Entonces, el primer propósito, el propósito primario del ser humano es buscar a Dios, ir en pos de Él, hallarlo. Y por eso Dios nos va a pedir cuenta a todos. La mayoría de las personas han vivido sin importarle lo que Dios quiere o pide, pues. Hechos 15, del 16 al 17, dice lo siguiente. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dios quiere que le busquemos. El segundo propósito, hermanos, es obedecerle. No es solamente hallarle o buscarle, sino que también debemos buscar la manera de obedecerle y para eso es necesario buscar sus mandamientos, entenderlo. Al final de sus reflexiones de Eclesiastés, Salomón concluye con la frase, porque esto es todo el hombre. ¿Y qué es el todo del hombre? Eclesiastés 12:3 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Cualquier cosa que hablemos, cualquier cosa que enseñemos, cualquier cosa que estemos reflexionando sobre la palabra, finalmente siempre será el resultado va a ser el mismo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Okay? Dios está buscando que le obedezcamos, que le escuchemos, que entendamos sus mandamientos y los pongamos por obra. Pues. En la Biblia latinoamericana dice, allí está todo para el hombre. Vuelvo a repetir, no ha sido la intención de Dios que el hombre solo viva, se procree, se multiplique, coma, beba, se divierta, se afane por su vida, viva sus vidas y muera sin un propósito superior. No es. Dios ha dado testimonio de él a través de su creación, a través de su palabra. Dios no ha dejado a las personas sin su testimonio, pero las personas no quieren buscarlo. Y quien le busca muchas veces no quiere obedecerlo. Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre sobre la tierra? Buscar a Dios,
aprender sus mandamientos y obedecer. El Salmo 103, del 17 al 18 dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No solamente aprenderlos, no solamente oírlos, sino poner por obra los mandamientos de Dios. Entonces, vamos notando, hermanos, que el ser humano sí tiene un gran propósito o grandes propósitos en su vida, que es solamente comamos, bebamos, durmamos y partamos de este mundo. El tercer propósito es adorarle y ofrecerle sacrificios aceptables. ¿Ok? Y eso es parte de la obediencia, pero tenemos que aprender y entender que Dios está esperando que le adoremos, que reconozcamos su grandeza, que entendamos y alabemos su grandeza, su señorío, por lo que ha hecho y por quién es, pues. Dios quiere que reconozcamos que Él es nuestro Dios y que nosotros dependemos de Él. Eso es algo que Dios pide. Entonces nosotros debemos adorarle, pero también entender lo que ya estamos en el camino, que debemos ofrecerle a Dios sacrificios aceptables a Él, pues. Entonces, la adoración es reverenciarle, servirle, o sea, obedecerle, rendirle culto, postrarse, humillarse delante de Dios, alabarle también. Entonces, el mayor acto de adoración que se le puede dar a Dios, hermanos, es la obediencia a su palabra, la sujeción a su voluntad, el respeto y amor a sus mandamientos, llevar una vida santa. Esa es la determinación de Dios. ¿Para qué hemos sido hechos? Las personas se preguntan por qué estoy en este mundo, para qué existo, para que busques a Dios, para que conozcas sus mandamientos, para que le obedezcas, para que le adores y para que le sirvas ofreciéndole sacrificios aceptables. Dios nos deja claro en su palabra, hermano. Los filósofos, los pensadores, los científicos, los psicólogos, los psiquiatras y todos aquellos y sabios que han intentado explicar el propósito del hombre, si no se apoyan en Dios, nunca van a poder dar una respuesta certera de cuál es el propósito del hombre. Entonces, es la determinación de Dios que el hombre reconozca su gloria, su poder y señorío. Le adore dándole el honor, la gloria y la honra que se merece. Un segundito, hermano. Muy bien. Efesios 1, del 11 al 12, dice, en Cristo, ok, en Dios, pues, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, pues, alabanza de su gloria, pues. Dios quiere que participemos de su gloria. Dios quiere que reconozcamos su grandeza. Dios espera que nosotros seamos y llevemos una vida conforme a la voluntad de Él. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, pues. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice acá, pues. Los formé y los hice, pero ¿para qué? Para gloria de Dios. El hombre, hermanos, viene a ser la gloria de Dios y vive una vida conforme a su voluntad. El hombre con su vida ejemplar, con su vida santa, va a darle gloria a Dios. Le va a dar honor, le va a dar honra. Y eso es algo que nosotros los cristianos debemos siempre meditar, pues. En Romanos 1:21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
no reconocieron el favor de Dios para con ellos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros debemos adorar a Dios y ser agradecidos. Cristo dijo que solo Dios debe ser adorado. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Dios quiere que le busquemos, hermano, que conozcamos su voluntad, que le escuchemos, que le obedezcamos, que le sirvamos, que ofrezcamos sacrificios agradables, que vivamos una vida que sea conforme a su voluntad. Nosotros tenemos que vivir para Dios. Nosotros debemos llevar una vida de propósito, hermanos. Ya ese tiempo en que el ser humano, estoy hablando de los cristianos, pues, vivían como si no dependieran de Dios, no es para el cristiano. El cristiano debe entender que con toda su manera de vivir, de hacer, de hablar, de pensar, siempre debe glorificar a Dios. Ese es su propósito, o uno de sus grandes propósitos. Por eso Dios nos dice en primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero fíjense que la comparación, la guía, es Dios, como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces ya nosotros como siervos del Señor, como piedras vivas, como siervos del Señor, pues, debemos ofrecerle sacrificios aceptables. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues. Entonces, notemos, hermanos y hermanas, que uno de los grandes propósitos que tenemos los seres humanos es adorar a Dios, reconocer lo que Él es, reconocer su grandeza, reconocer su señorío, su dominio sobre esta creación, agradecerles porque nos permite a nosotros disfrutar y vivir en este mundo. Y ese agradecimiento, ese reconocimiento nos va a llevar a ofrecerles sacrificios aceptables a Dios, empezando por nuestra propia manera de vivir. ¿Ok? Y una de las cosas que debemos entender, hermano, y que es bastante necesaria, es que una de las maneras como adoramos a Dios y le ofrecemos sacrificios aceptables es anunciando sus virtudes. O sea, anunciar a Cristo, anunciar a Dios, hermanos, es una actitud de agradecimiento hacia Dios. Es una manera de nosotros decirle que le amamos y que estamos dispuestos a confesar nuestra fe en Él y hablar de sus grandes virtudes, hazañas, las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Hablar de sus muchas misericordias. Es una manera de ofrecerle un sacrificio aceptable a Dios. El hombre debe hablar de su Dios, de su Señor. Nosotros los cristianos debemos anunciar a Dios. Debemos con amor hablarle a las personas de ese gran Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable por medio de Jesucristo. Y darle ese honor, esa gloria, esa honra que Dios merece en nuestra vida y en este mundo, porque Dios merece ser adorado por todos. Entonces, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro propósito, hermanos, por los cuales nosotros debemos buscar a Dios es la salvación de nuestra alma. El alma del hombre fue creada para vivir eternamente, pues.
El alma va a trascender a la muerte física. Dios ha hecho todos los arreglos necesarios por medio de Jesucristo para asegurar la salvación del alma del hombre, pues, obediente. Dios ha abierto la puerta por medio de Cristo. Dios ha dejado las pautas, los pasos para que el hombre pueda salvar su alma, pero debe buscar a Dios, debe obedecerle, debe servirle, debe ofrecerle sacrificios vivos, debe conocer su palabra. Entonces, 1 de Timoteo 2, del 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, todos nosotros debemos buscar a Dios. Y amigo o amiga, si me está escuchando y no lo ha hecho todavía, pues todavía tiene tiempo porque Dios nos da vida para hacerlo. Llegará el día en que tendremos que darle cuenta a Dios por la clase de vida que llevamos en este mundo. Usted debe entender, hermano o hermana, o amigo o amiga, que usted tiene propósitos que van a trascender a esta vida. No es solamente comer, trabajar, vivir, tener familia. No, eso, y morir, pues, eso son cosas cotidianas que le hace todo el mundo. Pero Dios nos ha creado para que le busquemos, para que le honremos. Y si no lo hacemos, pues igual le vamos a tener que dar cuenta a Dios, porque eso va a ser algo que sencillamente nos va a perjudicar. Tenemos que darle cuenta a Dios. Hechos 17 del 29 al 31 sigue diciendo Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en que el ser humano buscaba adorar con imágenes a dioses que no eran dioses, pero también esto aplica para el tiempo de esa ignorancia en que viven sin buscar a Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué deben arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces tendremos que darle cuenta a Dios. Dios lo creó a usted y a mí para que le busquemos, para que le obedezcamos, para que le adoremos, para que llevemos una vida santa, para que busquemos la salvación de nuestra alma. Entonces Romanos 2 del 5 al 8, versículos muy conocidos, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le está hablando a los judíos, pero es una aplicación para todos los cristianos, a que eran muy duros, pensaban que ellos eran el pueblo de Dios, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Este es el resultado final. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quiénes son estos? Aquellos que buscan a Dios, aquellos que estudian y entienden los mandamientos de Dios, aquellos que obedecen a Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y en esto está metida casi la totalidad de la humanidad, excepto por un pequeño grupo, que somos los que hemos obedecido y aquellos que en algún momento saldrán de esa condición. Pues. Para concluir, hermanos, Dios no creó al hombre solo para que naciera, procreara, se multiplicara, comiera, bebiera, disfrutara, envejeciera y muriera. No es el propósito de Dios. El hombre tiene varios propósitos trascendentales y que están por encima de la voluntad del hombre. El hombre fue creado para que buscara a Dios, le obedeciera, le adorara y le ofreciera sacrificios agradables, sirviéndole, y para que buscara la salvación de su alma. Según Timoteo 1, del 9 al 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, Dios tiene propósitos, ha tenido propósitos. Nosotros debemos cumplir con esos propósitos. Cada cristiano debe cumplir el propósito para el cual ha sido llamado. Y cada hombre y mujer en este mundo debe entender que tiene el propósito primordial de buscar a Dios. Muy bien, hermanos, gracias por la atención, que nuestro buen Dios les bendiga y gracias a los hermanos por la invitación. Espero que este estudio les pueda ayudar a comprender el propósito del hombre en este mundo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, mi hermano Mario, gracias a usted. Interesante estudio que nos ha presentado esta tarde. Me parece, desde el punto de vista interesante, me acordaba que de los propósitos, como dice el hermano, toda creación cumple un propósito. Me acuerdo de los animales en el ciclo en el ciclo mismo acerca de la cadena alimenticia, pero cumplen su propósito. Me parece que uno de los pocos que no cumple su propósito, el cual es adorar a Dios, glorificar a Dios, es el hombre. Así que es una buena lección que nos dejan esta noche, hermano, para pensar en aquello. Vamos a orar por la palabra que hemos escuchado, por la visita de cada uno de ustedes, que Dios bendiga su vida, su familia, que nos acerque más a Dios cada día, que tenemos la oportunidad de enriquecernos a través de estas lecciones que los hermanos nos presentan. Y también entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Voy a invitar a mi hermano Carmelo. Hermano, si estás por ahí, por favor, hermano Carmelo Blanco, si nos puedes guiar en una oración. Te recuerdo que estamos pidiendo por la hermana Marixa, por Raquel, que es la hija de la hermana Doris, y también por la hermana Victoria. Es lo que tengo de momento, hermano. Así que vamos a inclinar los rostros y oramos a nuestro Dios. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar conectado por medio de esta plataforma para ser edificado por medio de tu palabra, Señor. Primeramente te pedimos por nuestro hermano Mario, Señor, que seas con él, con su familia, Señor, por su salud, Padre. Que seas tú, Padre, dándole la fortaleza, la sabiduría, Señor. Pueda él continuar, Señor, partiéndonos estas enseñanzas, lecciones que son de mucha ayuda en nuestra vida espiritual, Señor. Pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por estos hermanos, por la hermana Victoria, Señor, por esta lista que tiene mi hermano Sergio, que seas tú con ellos, con cada una de ellas, Señor. Si es por salud, Padre Santo, que se haga tu voluntad conforme a tu propósito que tengas en ellas, Señor. Que seas con la familia, dándole también fortaleza. Igualmente incluimos en nuestras oraciones por la madre de nuestro hermano Sergio, Señor, que también tenga misericordia, Señor, y fortalezcas también mucho a la familia, Señor. Pido por cada uno de nuestros hermanos que en diferentes localidades, Señor, que han estado conectados por medio de esta plataforma, que seas tú bendiciéndoles también grandemente su vida, tanto físico como espiritualmente, Padre. Pedimos también por aquellos que estaban conectados por el Face y también por los que tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza luego, Señor. Queremos dar las gracias, Señor, por todas las bendiciones que cada día nos da, Señor, por darnos este privilegio de tener esta comunión, a pesar de que estemos en distintas direcciones, distintos países, Señor, y tú nos das la oportunidad, Padre, de tener esta comunión en esta noche, Señor. Gracias nuevamente por todo y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Voy con mi hermano Néstor. Buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí estuvo la hermana Alicia Zamora, Tomasita Sánchez, Norma Mendoza, Mario Peña, Marcelo Tolosa, Seila Soto, Rubiela Cortés López, Susana Treviño, Vanessa Vegaraya y Osvaldo Moreno. Dejaron un mensaje aquí, Osvaldo Moreno, dice: Dios bendiga a mi hermano, amados en la común fe, saludos. Hermano Mario, gracias por el estudio. Mario Peña dice: amén y amén en la oración. Luego dice Alicia Zamora: muchas gracias, hermano Mario, Dios le acompañe en su vida y bendiciones para todos los presentes en la plataforma. Hernán Castellano González dice: excelente lección, hermano Mario, que la paz de Cristo sea contigo. Eso es lo que tenemos, Sergio. Muy bien, muchas gracias, Néstor. No sé si alguien quisiera agregar algo.
Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hemos tenido una bonita asistencia en el día de hoy. Agradecemos a mi hermano Mario también por la buena lección que nos ha traído. Y por acá en plataforma de Zoom dice la hermana Marta, gracias hermano Mario por este estudio. Bendiciones. Buenas noches para todos mis hermanos. Algo que quisieran aportar, agregar, preguntar, es el momento de hacerlo. La lección estuvo bien interesante desde mi punto de vista acerca de la forma en la cual debemos cumplir entonces con lo dispuesto por Dios para nosotros. Hermano Ernest, tu micrófono, por favor. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches a nuestro hermano Mario también. Quiero agradecerle por habernos traído esta bonita lección, esta maravillosa lección. Y es muy interesante porque resulta que una de las temáticas y una de las preguntas que suele hacerse el ser humano es justamente cuál es el propósito del hombre en este mundo. Entonces, y uno tiene que tener respuesta para eso, ¿ya? Como para muchos otros temas acerca de las escrituras y de Dios. Y me gusta mucho el texto que usted tocó, que es uno de mis favoritos, que es el libro de Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está la respuesta. Entre otros textos más, por supuesto, pero es un texto muy interesante y lo dice, digamos, directamente. Quiero agradecerle y que Dios le bendiga. Muchas gracias por el tema del día de hoy. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, ¿algo más, hermanos? Néstor, le Sí, escuchamos. muy poquito, él mencionó algo de la filosofía de los gnósticos, ¿ya? Y otros grupos. Los gnósticos tienen redujeron el pensamiento filosófico de Platón acerca de lo que es la creación y quién es el creador. Pero ahí en los libros de Segunda de Pedro, de Judas, también hay mucho de aquello en los libros de Primera, Segunda, Tercera de Juan también. Pero todo eso está bien lejos de lo que Dios dice en cuanto a la filosofía. Y podríamos conversar bastante acerca de lo que se ventilaba en el Areópago, ¿cómo se llama? En Atenas, Atena. donde se decía que era como la universidad del mundo y todo eso. Y todo eso, entonces, pero sí, muchas gracias, hermano. Muy buena lección. Me De nada, gustó. hermano. Sí. Eso nomás, Sergio. Muy bien, discúlpame, pero acá alguien se identifica como Galaxy. Excelente estudio. Mil gracias, hermano Mario. Bendiciones a todos, dice. La hermana Jenny. La hermana Jenny, gracias, hermano. La hermana Jenny, gusto de saludarle. Amigo. Bien, ¿algo más, hermanos? Bueno, hermanos, buenas noches con todos. Muchas gracias por el estudio aquí en la plataforma. Gracias, hermano Mario. Sí, realmente ahora tenemos bastantes redes sociales, comunicación con respecto de momento a tener, ¿no? Acceso a muchos pensamientos, ideas que pueden haber en el mundo acerca de qué cosa es la vida y para qué es la vida y para qué estamos aquí, ¿no? Y realmente a veces llevan a mucha confusión, ¿no? Realmente a veces estas están más que todo orientadas a la propia satisfacción de la persona, ¿no? A que la persona es el fin de la felicidad, ¿no? Entonces, que es algo que va muy disparo, no está concordante a lo que realmente dice lo que está en la palabra, ¿no? Y definitivamente si nosotros podríamos acceder a mucha información, encontraremos muchas ideas, pero realmente eh, el pensamiento de Dios es solamente uno y es importante conocerlo porque de esa forma estaremos bien alineados, ¿no? Y no estaríamos tan dispersos, ¿no? Como en el momento hay esta situación en el mundo. Es lo que quería aportar. Muchas gracias, hermanos. A usted, hermanita. Muy bien, hermano. Gracias a usted, mi hermana. La hermana escribe, la hermana Clara Inés, dice, gracias, amados hermanos, nos edificamos cada día. Muy bien, estamos llegando al término de la jornada. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar. ¿Quiere decir algo, hermano Ralph? ¿Que tiene su manito o se está despidiendo? No, quiero decir algo. Ah, Gracias, bueno, hermano Mario, por la discúlpeme. excelente lección. Y ahí entendimos bien claro el propósito
por qué Dios nos creó y para qué. Ese es el problema. ¿Y por qué somos sacerdotes en su reino? ¿Cuál es el motivo que nos tiene como sacerdotes? ¿Y cuál es nuestro trabajo y nuestro deber? Debemos recopilar todas estas informaciones para servirle al Señor fielmente y poder enseñar a otras personas que andan perdidas en el mundo y que están recolectadas y tomadas por Satanás para ganar a Satanás. El trabajo es duro, es amplio y tenemos que hacerlo todos, hombres y mujeres. No porque es mujer no va a predicar. Todos. Así que ánimo a todos los hermanos. Gracias, hermano Mario, por De nada. la excelente lección y estamos al habla. Gracias. Igual, gracias. Muy bien, mis hermanos, estamos terminando. Si no hay más que decir, porque Hermano Jorge. el hermano Sergio se tuvo que ir ya. Hermano Jorge. Nada. Sí, sí. Hermano Mario, bueno, una bonita exposición muy clara. Pero me queda una duda, disculpa, la pregunta depende, no es muy clara. Dios crea al hombre cuando lo pone en el paraíso, estaba con el hombre, lo crea con un propósito. Cuando el hombre peca, lo boca del paraíso y su propósito cambia o siguen siendo lo mismo, porque es el hombre que en el libro de Dios toma esa decisión. Pero los propósitos que hemos hablado de buscar a Dios, de la obediencia a Dios, de adorarle, de buscar la salvación, son después del pecado. Pero antes del pecado, en la creación misma, eran los propósitos de Dios y el hombre vivía en armonía con Dios. Lo que pasa, hermano, es que cuando vamos a Primera de Pedro, que nos dice que ya Dios había decidido enviar a Cristo como el Cordero sin mancha para rescatar de la vana manera de vivir al hombre, lo que nos damos cuenta es que ya Dios tenía un plan antes de crear a Adán y Eva. ¿Ok? O sea, en principio Adán y Eva sí tenían comunión con Dios y todo, pues, pero llegaría el momento, o ellos, o sus hijos, que se desviarían del camino y finalmente Dios había hecho los arreglos para que el hombre volviera otra vez a tener esa comunión con él. Entonces el propósito del hombre es buscar a Dios. En el caso de Adán y Eva, pues eran los primeros y tenían esa comunión. Pero sí, gracias por la pregunta, hermano. Claro, me queda claro. O sea, el plan de Dios siempre ha sido perfecto y ya sabía que el hombre iba a pecar, se iba a separar, entonces crea el propósito para que pueda volver a él, ¿no? Me queda claro. Muchas gracias, hermano. Y vete, Dios sabía que el hombre podía caer en pecado, porque Satanás se había revelado, era un ángel de él, de Dios, y que antes de la creación de los seres humanos en la tierra estaban creados los ángeles, donde los ángeles se rebelaron en contra de Dios. Satanás ya estaba cuando fueron creados los hombres. Por eso Dios ya había propuesto la solución final para salvar a la humanidad. Ok, muy bien. Gracias, hermano Ramos. Bueno, nos quedamos hasta ahí porque no hay más palabras, parece. Así que muchas gracias, que tengan buenas noches, que descansen, porque yo tengo que ir a comer. Eso es todo. Ya. A sufrir. Ahí está la razón. A sufrir, a sufrir. Queda grabado en Buenas noches, Facebook. ahí. hermanos. Cuídense, noches. mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, que Dios les bendiga. Bendiciones.